Esta que sería nuestra cuarta clase de este módulo que es la obra lucana, que comprende Lucas y Hechos. Saludamos, tal vez algunas personas se están conectando en este momento para esta segunda sesión del día de hoy de nuestro diplomado internacional en Nuevo Testamento. Venimos entonces de la socialización de lo que era la misión a los gentiles que se nos narra en el libro Hechos de los Apóstoles. Y quedamos en unas preguntas que estábamos socializando. Tomás quería hacer un aporte para cerrar el tema anterior y dar inicio a esta cuarta clase de este módulo de obra lucana. Entonces, te escuchamos, Tomás. Bueno, la pregunta que me ha hecho la hermana acerca del Espíritu Santo, ella habla de lo que dice allí Juan. Y si uno ve que Lucas termina ¿Dónde, diciendo mamita? Pase, 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 que pase. Se Jesús tiene que dijo, era acostumbrar y que necesario. haga todo. Jesús le dijo, así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y da una orden, dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. El 49 del capítulo 24 dice, y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que se haya investido del poder desde lo alto. Así termina Lucas, el Evangelio. Entonces vemos que Lucas en Hecho está diciendo que lo primero que él investigó fue todo lo que vio Jesús. Comenzó a hacer las obras que hizo, todo lo que comenzó a hacer Jesús. Pero ya en Hechos comienza a relatar lo que pasó después que Jesús resucitó y ascendió a los cielos. Entonces, como era una promesa que el Señor le hizo a ellos, a los que creyeran en él, por eso entonces Juan 14:17 dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocéis. Y ahí hay una palabrita que dice, porque mora con ustedes, o sea, vive con ustedes. Y más adelante la frase que sigue dice, y estará en. Esa palabra estará en ustedes, quiere decir dentro. Entonces Jesús estaba viviendo con ellos ahí. En el momento no se podía manifestar el Espíritu Santo porque Jesús estaba con ellos. Pero después que Cristo muere y resucita, entonces Él envía la promesa y lo llena con su Espíritu Santo. La señal para esta promesa fue que comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Entonces, así se comenzó a desarrollar lo que tiene que ver con la iglesia y ahí sigue diciendo en Hechos que no solamente el día del Pentecostés, porque Penta quiere decir 50, ¿no? Era cuando llevaban la primicia. Entonces, Ujú. en otra parte a veces se reunían y también hablaban en lengua, porque eso lo registra también el libro de los Hechos. No solamente pasó el día del Pentecostés y todavía sigue pasando. Hasta el día de hoy todavía sigue pasando. Bueno, gracias, Tomás. Pues la invitación de nuevo es siempre intentar analizar textos dentro del contexto de cada evangelista, porque cada uno tiene una intención en la manera en que los narra. Entonces, sí, siempre les invito, hay algo que a veces se usa comúnmente, bueno, ya es un tema de homilética, acá hacemos más el ejercicio de exégesis, pero es la predicación temática, donde vamos y tomamos de varios libros de la Biblia para hacer un hilo conductor de un tema. Eso, por ejemplo, hay diccionarios bíblico-teológicos que lo realizan, pero siempre diferenciando cómo se entiende un tema dentro del contexto del mismo libro. ¿Sí? ¿Cómo entiendo un tema? ¿Cómo se nos narra, en este que estamos hablando, esa revelación sobre el Espíritu Santo dentro de la obra lucana, dentro del Evangelio, que finalmente todo es lo que enriquece la teología por ver cómo fue esa experiencia y esa revelación a cada una de esas comunidades,
pero sin perder de vista que la interpretación se debe hacer en relación al texto que uno está estudiando. Yo una vez hice un ejercicio de estudiar el término fe o pistis en el Nuevo Testamento. 50 páginas, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cómo se entiende la fe en los sinópticos, que está relacionado con los textos de curación? Voy a Juan. Juan no utiliza el término fe, pistis, sino pisteio, el verbo. Ahí tiene que ver con una acción. Sí, entonces, otra comprensión desde Juan. Entonces, en Hechos. Y Pablo que va a hacer otra defensa desde su perspectiva de fe. Y las cartas, sí, cada uno, todos decimos fe, pero la fe es distinta desde la perspectiva de cada uno de estos actores. ¿Se contradicen? No, se complementa una perspectiva de cómo lo vieron en esas comunidades de los sinópticos, cómo lo entendió Juan, que no habla de el sustantivo, sino el verbo. ¿Cómo lo entendieron en Pablo, que también va a hacer tanta alusión a la fe? Entonces, la invitación con esto es siempre que estudien un tema, primero estudienlo en el contexto del libro en el que está, para después hacer esos puentes y esa articulación, que es un gran esfuerzo que se hace teológicamente, decir, que hablamos de un tema en todo el Nuevo Testamento. Miren, eso es una tesis doctoral. Hay que hacerlo con mucha responsabilidad. Si yo tomo un versículo de acá, un versículo de acá, un versículo de acá, yo armo la historia que yo quiero, no la que tuvo la intención del autor narrar. Entonces, con eso hay que ser muy cuidadosos a la hora de hacer interpretación del texto bíblico. Sociedades Bíblicas tiene también la posibilidad de que ustedes profundicen en los métodos. Este es un panorama general del Nuevo Testamento, pero ya el estudio de los métodos es algo un poquito más especializado, que la invitación es que ustedes sigan su proceso de formación. Bueno, vamos a arrancar con esta cuarta clase de la obra lucana, específicamente el libro de Hechos, de un personaje que hemos dejado ahí. Él es muy importante, pero lo hemos dejado para el final. Decíamos en la primera clase que se podría llegar a hacer una división del libro de Hechos en las obras de Pedro y las obras de Pablo. Entonces ya hemos dado protagonismo a Pedro en estos orígenes de la iglesia. Ahora vamos a hablar de Pablo, que también pues es muy importante en este libro. Entonces el testimonio del apóstol Pablo. Y podemos dividir esa vida de Pablo en 4 grandes periodos. Esos periodos serían del nacimiento a los 28 años, que es un judío practicante, esa primera etapa de su vida. Luego, de los 28 a los 41, que podríamos hablar de un convertido fervoroso. O sea, esa experiencia de Pablo tiene que ser tan significativa por lo que veníamos hablando. Pensar que las cosas son de una forma toda la vida, y en ese encuentro con Jesús camino a Damasco, verse enfrentado a la necesidad de replantear y resignificar lo que él para siempre fue así. Miren, en el camino de fe, en esto que hablamos de una fe adulta, una fe que madura, eh, no muchas veces nos vemos confrontados a esa experiencia. Siempre pensamos que las cosas eran de una forma o nos las enseñaron de una forma, y el Señor nos invita a veces a resignificar, como le tocó a Pablo, eso que había sido para él siempre lo establecido por el judaísmo, y el encuentro con el resucitado le va a hacer replantear. Luego vemos una tercera etapa de los 41 a los 53, que ya es el misionero itinerante con los viajes que se nos narran en este libro precisamente, y bueno, que a través de las cartas podemos ir complementando con su experiencia misionera. Y luego de los 53 hasta los 62 años de edad, en el que primero tiene una etapa como un prisionero, que son alrededor de unos 4 años, y organizador de comunidades, unos 5 años más. Pablo siempre estuvo en esa tarea de organizar comunidades, de que la misión se extendiera hasta ser discípulos.
Algunas prácticas hoy de evangelización, no generalizo, pero algunas tienen en mente mucho lo masivo, ¿no? Entonces, que muchos y las multitudes escuchen este mensaje querigmático, este anuncio de la enseñanza sobre Jesús. Pero Pablo nos muestra que esta experiencia de evangelización trata más de hacer vida en comunidad. De sí, hay un primer anuncio, pero que el propósito, y al igual que el evangelio, de esas multitudes que se emocionan y dicen, sí, yo quiero seguirte, después entiendan lo que significa ser discípulo. Pasar de ser multitud a ser discípulo con las exigencias que tiene el discipulado. Pero para lograr el discipulado necesitamos la experiencia de comunidad, de encuentro, lo que vimos en la clase 2, lo que se debe vivir al interior para que verdaderamente no sea solo pues como una llama que se enciende en un momento, sino que permanezca ardiendo. De lo contrario, pues muchas veces desafortunadamente vemos que se apaga. Entonces vamos a ver primero la vida de ese Pablo como misionero itinerante en esas distintas experiencias que tiene en sus viajes. Entonces, el Imperio Romano está compuesto por más de 50 millones de habitantes, de los 4 millones eran judíos, o sea, hay una población pues relativamente significativa dentro del imperio y su amor a Jesucristo, pues tiene un gran afán de ir a dar a conocer ese mensaje y a fundar comunidades, a extender la iglesia para implantar ese reino de Dios en el mundo. Y para eso dice que se recorrió a pie unos 17.000 kilómetros. El esfuerzo también que hizo en esta misión que desarrolló. El libro de los Hechos entonces nos cuenta 3 viajes misioneros de Pablo. Las 3 misiones salen de Antioquía de Siria. Miren cómo Antioquía es un centro para él de envío en la misión. Al final parece que así hay como una tensión con la comunidad de Antioquía, pero finalmente ese es el origen de la comunidad que lo envía y que esta ciudad pues es muy importante, es la tercera más importante dentro del imperio. Dice que Antioquía tenía más o menos unos 60.000 habitantes, entonces era un gran centro urbano. En total son unos 12 o 13 años que Pablo hace de correrías en los que por tierra o por mar pues hace millares de kilómetros con muchos peligros que enfrenta. Entonces la segunda carta a los Corintios dice, hice muchos viajes, sufrí peligros en ríos, peligros por parte de ladrones, peligro por parte de mis hermanos de raza, o sea, dentro del judaísmo, peligro por parte de los paganos, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros por parte de falsos hermanos. 3 veces naufragué, pasé un día y una noche en alta mar. Ese es el reconocimiento de la tarea que él hizo, le implicó un gran esfuerzo y sobreponerse a muchas de estas circunstancias difíciles que él tuvo que enfrentar. En la clase 2 estuvimos viendo lo que significaba también el sufrimiento como consecuencia del anuncio del mensaje. O sea, es que sí tiene un impacto en la vida de aquel que se dispone a hacer la misión y la conciencia que esto va a venir, pero a la luz de lo que vemos en estos grandes modelos de misión, pues es el consuelo también que nos deja el saber que esto lo tenemos que enfrentar y más bien aprender a sobrepasar esas dificultades que seguramente se van a presentar. Recorre las grandes ciudades del imperio, Antioquía, Atenas, Corinto, Éfeso, Roma, ciudades inmensas que tenían un estilo griego en cuanto a su forma de vivir, de pensar y organizarse, un poco ahora lo que mencionaba Ociel, o sea, es la necesidad de adaptarse a cada uno de estos lugares en los que él tiene que llegar. Y este evangelio que procede de un mundo rural, de un judío de Galilea,
de un habitante de Nazaret, que está en un contexto tan campesino. Vemos que Jesús usa en sus parábolas unos ejemplos agrarios cercanos de la vida familiar, de una masa, de una moneda que se pierde, de cosas tan cercanas de los sembrados. Eso que surgió en un contexto tan sencillo al interior de Palestina, entonces empieza ahora a hacerse una nueva realidad en un mundo muy urbano. Pablo nunca viajaba solo, sino que siempre estaba acompañado por algún amigo o un grupo de amigos. Entonces vemos que en el primer viaje fueron Bernabé y Juan Marcos los que le acompañaron. En un segundo viaje, después de una discusión que tiene con Bernabé a causa de Juan Marcos, eh, entonces viaja con Silas y más tarde lo acompañan Timoteo y este Lucas, que era del que hablábamos en la primera clase, pues que es un acompañante en estos viajes. Y en el tercero ya se nos narran muchos compañeros, son varios los que están en esta correría por todos esos territorios. Entonces vemos esa importancia del hacer la misión acompañado, no solitario, sino siempre desde el Evangelio veíamos de dos en dos y aquí pues se va reflejando cómo la misión continúa con esa necesidad de acompañamiento. El libro de los Hechos menciona tres situaciones en que Pablo ha expuesto su predicación. En esto nos vamos a centrar un poco continuando lo que Tomás nos proponía. ¿Qué era lo que se decía? ¿Cuál era esa enseñanza que se transmitía? Entonces, hay una disputa en Antioquía de Pisidia, no de Siria, que es la iglesia que lo envía, sino la que queda más hacia el norte que se presenta ante los judíos. Entonces, un primer grupo, su mensaje ante los judíos. Luego en el Areópago tiene otra discusión, otro discurso, una posibilidad de enseñanza frente a los griegos. Miren, el público pues va a cambiar. Y finalmente hay un sermón de despedida ante los responsables de la iglesia de Éfeso, que ya se nos narra en el capítulo 20. Ahora más adelante vamos a desarrollar estos discursos para entender cuál era la esencia de ese mensaje que Pablo comunicaba en cada uno de sus viajes. Después de estos viajes aparecerán otros tres discursos en los que él va a hacer defensa frente a los que lo están acusando. Y esa defensa se va a dar primero ante muchas personas en Jerusalén, esos que muchos de ellos lo están acusando y él tiene que hacer una defensa de por qué está haciendo lo que hace. La otra va a ser entre Félix, el procurador romano, en ese proceso que él decide tener, apelando a su ciudadanía romana, y otro que hace ante el rey Agripa. Entonces, miren cómo el redactor de Lucas nos pone a Pablo en distintos escenarios donde es la palabra, uno como anuncio, los tres primeros, y estos en defensa, estos tres últimos que menciono, donde es la palabra la que va a salir a defender esto que él está haciendo, la misión que él está ejecutando. Entonces vamos a hacer, y es muy propio de Lucas, y ahí vemos que, como dijimos en la clase número 1, que el autor de la obra lucana es versado en el idioma griego, el griego koiné en el que se escribe, pero además en retórica, porque el recurso literario, volviendo un poco a lo de los métodos exegéticos, entendemos que el recurso literario que utiliza este autor son los discursos y la redacción de esos discursos pues tiene un gran esfuerzo. Detrás de Pablo no había alguien tomando nota de cada una de las cosas que decía. La transmisión oral comparte, pero es el redactor final el que puede poner en orden estas enseñanzas que se fueron dando a lo largo del ministerio pues que ejerció Pablo. Entonces, vemos cómo durante cada uno de esos viajes, él va manteniendo un contacto con las comunidades que ha dejado fundadas
esto que mencionaba, su deseo de estar 2, 3 años con una comunidad, y a veces utilizan mensajeros para entrar en contacto con ellos, pero a partir del segundo viaje lo va a hacer a través de las cartas que conocemos como pues algunos libros del Nuevo Testamento que ustedes ya próximamente van a estudiar en el diplomado. Entonces vemos su intención de no perder contacto, de seguir alentando la fe de esas comunidades, en algunos casos hasta exhortando, como veíamos ahora el ejemplo en Gálatas, donde este texto de Gálatas se escribe porque él está muy afanado porque esa comunidad está escuchando un mensaje de algunos que son los judaizantes que quieren imponer de nuevo las prácticas de la ley, y él dice que sufre con dolor de parto que ellos estén escuchando a esas personas porque ellos ya conocen la libertad respecto a la ley que con Jesús han obtenido. Y les va a decir, para ser libres los liberó Cristo ustedes porque ahora se dejan de nuevo subyugar por la imposición de la ley que algunos quieren realizar. Y miren cómo en otras va a ser de elogios y felicitaciones, pero en otro es la imagen de un pastor que está velando por el bienestar de un pueblo que él conoce que están siendo confundidos frente a la esencia del mensaje y tiene que enviar una aclaración, que ese es el contexto de la carta a los Gálatas. Entonces, tenemos la narración de ese primer viaje misionero de Pablo que se nos narra en Hechos desde el capítulo 13, versículo 4, hasta el capítulo 14, versículo 28. Y aquí entonces tenemos que estos años en los que se realiza desde el 45 al 48 después de Cristo. El segundo viaje misionero se nos narra del capítulo 15, 36 al 18, 22, después de la narración de la Asamblea de Jerusalén, que se da entre los 50 y lo del 52 después de Cristo, y el tercer viaje que se nos narra en Hechos 18, 23 al 21, 26, que es entre los años 54 y 58 después de Cristo. Entonces, de cada uno de estos viajes vamos a poner en perspectiva especialmente los discursos, lo que se nos narra de lo que Pablo tiene que enfrentar en cada uno de ellos. El primero es el de partiendo desde Antioquía de Siria en el año 45, lo leímos hace un rato, donde el Espíritu Santo dijo que se separara a Bernabé y a Saulo para que hagan el trabajo para el que les llame. Entonces ahí empiezan a ayunar y a orar, les imponen las manos y los despiden. La comunidad lo envía y él obedece y parte con Bernabé a desarrollar ese viaje, y aquella decisión de la comunidad cambió el rumbo de la iglesia para siempre, porque esta primera experiencia de encuentro con los gentiles es lo que venimos hablando, lo que hace esa gran apertura. Cambió tanto el destino de Pablo y lo lanzó al centro de los conflictos que marcarán el resto de su vida. O sea, las tensiones que se viven en el ejercicio y en la misión, en que esto que está él haciendo, siguiendo la moción del Espíritu que lo lleva a este viaje de evangelización, también le va a traer grandes dificultades. Entonces, el recorrido empieza en Antioquía de Siria, donde se hace esa preparación para el viaje. Luego, aquí ya, va a Chipre, que es aquí esta islita que vemos al sur. Luego entonces va a Antioquía, pero de Pisidia. Miren que esta es otra Antioquía que tenemos acá hacia el norte, donde Pablo predica y hay una reacción de algunos judíos y gentiles que ahorita vamos a profundizar. Luego dice que baja a Iconio, em, donde empieza a trabajar por Israel la recolección de ofrendas. Luego va a Listra, a Derbe, trabajando con los gentiles. Hay un milagro pagano, los confunden con dioses porque miren, el enfrentarse a otras culturas va a generar también reacciones de confusión.
Y dice que a la vuelta pasan por Derbe, Listra, Iconio, Antioquía y hacen algunas paradas. Entonces, este sería el recorrido geográfico, pero vamos a ponerle atención a lo que pasa en este enfrentamiento que hay con los judíos. Entonces, vamos por favor a Hechos 13, el versículo 26 hasta el 41. Si alguien nos hace el favor de leer el texto. Ociel, gracias. Hermanos, ustedes hijos de Abraham y también ustedes gentiles temerosos de Dios, este mensaje de salvación ha sido enviado a nosotros. La gente de Jerusalén y sus líderes no reconocieron a Jesús como la persona de quien hablaron los profetas. En cambio, lo condenaron y al hacerlo cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los días de descanso. No encontraron ninguna razón legal para ejecutarlo, pero de cualquier forma le pidieron a Pilato que lo matara. Verso 29. Una vez que llevaron a cabo todo lo que las profecías decían acerca de él, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en una tumba. Pero Dios lo levantó de los muertos y durante varios días se apareció a los que había ido con él de Galilea a Jerusalén. Actualmente ellos son sus testigos al pueblo de Israel. Y ahora nosotros estamos aquí para traerles la buena noticia. La promesa fue dirigida a nuestros antepasados y ahora Dios nos la cumplió a nosotros, los descendientes, al resucitar a Jesús. Esto es lo que el segundo salmo dice sobre Jesús. Tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre, pues Dios había prometido levantarlo de los muertos, no dejarlo que se pudriera en la tumba. Dijo, yo te daré las bendiciones sagradas que le prometí a David. Otro salmo lo explica con más detalle. No permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Este salmo no hace referencia a David, pues después de haber hecho la voluntad de Dios en su propia generación, David murió, fue enterrado con sus antepasados y su cuerpo se descompuso. No, el salmo se refería a otra persona, a alguien a quien Dios resucitó y cuyo cuerpo no se descompuso. Hermanos, escuchen, estamos aquí para proclamar que por medio de este hombre, Jesús, ustedes tienen el perdón de sus pecados. Todo el que cree en él es hecho justo a los ojos de Dios, algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. Tengan cuidado, no dejen que las palabras de los profetas se apliquen a ustedes, pues ellos dijeron, miren, ustedes burlones, asómbrense y mueran, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creían, aún así alguien les dijera. Hasta el 41. Bien. Sí, hasta ahí, porque ahí ya dice que al salir le rogaban que volviera ya el Ujú. siguiente sábado. Sí, Pablo y Bernabé. Ajá. Ujú. Gracias, gracias, Ociel. Entonces tenemos que este primer discurso que se nos narra en Hechos en estos viajes misioneros de Pablo está dirigido a sus hermanos israelitas y se estructura a partir de ese versículo 16 hasta el 25, incluso antes de lo que nosotros leímos,
Esa predicación inicia unos versículos antes, en el que se hace un repaso de la historia de salvación, donde él pasa por los patriarcas, David, hasta llegar hasta Jesús. Esa parte no la leímos, pero en la segunda, que sí acabamos de leer, están los versículos 26 al 37, donde podemos ver ese querigma o esa esencia de la enseñanza, el credo que esas primeras comunidades profesaban y que lo justifica como una prueba de la escritura. Miren que Pablo, pues propio de su formación, va a hacer toda la relación o el vínculo con los textos del Antiguo Testamento, como desde allí ve la revelación. Y la conclusión se va a dar con este perdón de los pecados y la justificación, pues muy propio del tema paulino, por la fe y no por la ley. Terminando con este último versículo que leímos, que fue del texto de Habacuc. De esta forma, él desarrolla esa discusión o esa enseñanza, ese discurso que se hace frente a los judíos. Pero en este contexto de este primer discurso, miren cómo lo que se refleja por parte de Pablo es ese deseo y ese aliento a mantener la fe, pero siempre haciendo ese reconocimiento, pues, de quién debe ser Jesús para ellos. Se nota que después de todo este anuncio, de su esfuerzo, él tiene que entrar también en algunas tribulaciones y para eso empieza a nombrar ancianos en cada iglesia, luego a ayunar, encomiendan al Señor a quienes le han creído y hace todo este recorrido con ese ánimo que esos primeros destinatarios, esos primeros que escuchan el mensaje, sean los de su propio pueblo. Se hace interés de acoger dentro del judaísmo el mensaje que abre pues la experiencia de acoger a Jesús como Mesías. Y se nos narra que en este primer viaje, también se empieza a dar esta apertura hacia los no judíos para que tengan la posibilidad de entrar. O sea, una primera necesidad de anunciarlo dentro de su mismo pueblo, que ellos también en esta experiencia de las sinagogas, que esta es la institución que acoge el mensaje, algunos de ellos quizás sí van a recibir, siempre haciendo alusión a esa dificultad que para algunos de ellos implica y en la acusación pues de que muchos no recibieron el mensaje de Jesús, pero una primera invitación. Y veíamos ahí después que pues que hay acogida, porque dice que el deseo es que él pueda volver. Dice que después muchos judíos y prosélitos que adoraban a Dios siguieron a Pablo y a Bernabé, y estos conversaban con ellos y les animaban a perseverar fieles a la gracia de Dios. Vemos como un primer anuncio pues es efectivo en medio de estas comunidades y que su tarea pues sigue siendo esta de ir por muchos pueblos e ir anunciando pues este mensaje de Jesús. Un segundo viaje de Pablo se da otra vez partiendo desde Antioquía, que es la iglesia que le hace este envío misionero por Asia Menor a Europa e ir donde nadie ha ido, ya empieza a ser el más arriesgado en esa misión e ir a otros territorios. Se nos narra en Hechos 15:36 al 18:22 y aquí pues ya está la separación con Bernabé por causa de Juan Marcos, a quien él no quiere llevar, y se organizan de allí dos misiones. Bernabé se va con Juan Marcos a Chipre y Pablo con Silas a este segundo viaje misionero, que es acompañado también por Timoteo. Y allí Pablo tiene esta visión donde discierne a dónde se le invita a que vaya. Y en este segundo viaje se escriben los primeros libros del Nuevo Testamento, la primera carta a los tesalonicenses,
con la que comienza el Nuevo Testamento. Es el primer escrito que está redactado alrededor del año 51, en medio de estas correrías que hace por todos estos territorios. Entonces, en este caso, primero va a Filipos. Miren cómo de Antioquía va acá a Filipos, luego a Tesalónica, luego a Berea, luego a Atenas, el discurso en el Areópago, luego a Corinto y luego regresa a Éfeso, y allí hay un encuentro con Lidia en la ciudad de Filipos en este segundo viaje, que es muy interesante cómo Pablo tiene acogida de la participación de las mujeres en estas experiencias de las primeras comunidades, porque muchas de ellas van a empezar a destacarse dentro de estas comunidades. Lidia entonces es una comerciante de púrpura, en el que dice el texto que el Señor le abrió el corazón para que se adhiriese a las palabras de Pablo. Y dice que ella se bautizó y les invitó a hospedarse en su casa. En Filipos no había sinagoga, así que estos temerosos de Dios o prosélitos de los que mencionamos hace un momento se juntaban junto a un río, y esa era su experiencia de escucha de la palabra, de formación. Y Pablo va a esa reunión judía a predicar el evangelio de Jesús. Y allí ocurre esa conversión de Lidia, que dice: fuimos a Filipos, que es una colonia y la ciudad principal de la provincia de Macedonia. En esa ciudad estuvimos algunos días y nos sentamos allí y hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Esa forma de destacar la participación de la mujer en medio de una iglesia, la que dentro del judaísmo la mujer pues no tenía gran participación. No era formada en la ley, salvo en las normas de pureza que debía cumplir. Los hijos varones si eran formados por sus padres, y después en la sinagoga, sobre la ley y el cumplimiento de la ley, todo alrededor de la Torá, pero la mujer no recibía esa instrucción. Y en el templo había un patio particular para la mujer, un patio exterior, que podría compararse con el patio que también tenían los gentiles. Y en la sinagoga tampoco tenía permitida su participación hacia el interior, sino que si querían escuchar, y era como de libre decisión, pues escuchaban en una parte externa, pero no de la participación al interior. Entonces, sí llama mucho la atención esta acogida que se tiene de estas mujeres que hacen participación en varias de las experiencias de las primeras comunidades. Tenemos ahí, ahorita hablábamos de Juan Marcos, y tenemos a María, la mamá de Juan Marcos, que tiene una comunidad en su casa, y ellos llegan a orar después de que Pedro sale de la cárcel y se va a la casa que esta mujer convoca, donde hay un encuentro de oración. Ahí se nota claramente que han acogido esa nueva rol y esa dignificación que Jesús le hace a la mujer, que estas primeras comunidades también lo ven y lo destacan. Para nosotros hoy tal vez no nos impresiona al leer el nombre de una mujer allí escrito, pero eso para ese momento no era lo esperado, ¿sí? La mujer no tenía esa relevancia o esa forma de destacarse, y que el texto lo haga nombrándola a ella y otras tantas, Febe, que también va a ser muy importante, y otras tantas mujeres, que algunas primero con Jesús y ahora otras que están en las primeras comunidades cristianas, y que Pablo va a nombrar en muchas de sus cartas. Y miren cómo dice que Lidia adoraba a Dios y el Señor tocó su corazón para que diera cabida a lo que Pablo decía. Una mujer extranjera que está cogiendo ese mensaje, y que el texto pues hace ese reconocimiento. Entonces vemos primer viaje misionero, discurso orientado a los judíos, donde se busca que ellos acojan el mensaje salvador de Jesús. Pero ahora entonces Pablo está en este territorio con los paganos,
y se nos narra que llega a Atenas, donde va a hacer este otro discurso. Entonces, vamos por favor allí a Hechos 17. Versículo 16. Entonces, bueno, vamos a ir leyéndolo porque tiene varias partes. Primero, él está en el Ágora, que es un mercado, una plaza pública, donde hay distintas reacciones. Consideran que habla de divinidades nuevas y Pablo siente una indignación. Entonces, vamos a leer del primero al 18, del 16 al 18. Dice, mientras Pablo les esperaba en Atenas, sentía indignación en su interior al ver la ciudad llena de ídolos. Discutía en la sinagoga con los judíos y con los que adoraban a Dios, y lo mismo hacía diariamente en el ágora con los que por allí se encontraban. Trataban también conversación con él algunos filósofos, epicúreos y estoicos. Unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban, parece ser un predicador de divinidades extranjeras. Lo decían porque anunciaba a Jesús y hablaba de la resurrección, un tema muy poco comprendido en estas comunidades gentiles, que incluso cuando hablamos de novedades sobre Jesús, la idea de la resurrección es muy incipiente en el primer siglo, porque apenas siglo II antes de Cristo empiezan a existir esas ideas de resurrección dentro de la mentalidad judía no acogida por todos. Porque, bueno, es la bendición de Dios para el judaísmo en muchos de estos textos se da aquí y ahora. Dios bendice con tierra, con descendencia y con larga vida. Y la perspectiva de que la bendición de Dios es muy materializada en lo terrenal. Pero frente a todas estas experiencias de invasión que viven de los distintos imperios, el asirio, el babilónico, el griego, después pues va a ser el romano, empieza a cambiar esa perspectiva para algunos, y a decir, si todo no va a terminar acá, y empieza a abrirse esa perspectiva más escatológica, donde se abre esa posibilidad de lo eterno, de lo trascendente, que en el mundo del judaísmo originalmente no estaba. Y vemos que algunos de estos grupos que hacen parte del estudio de lo que es el contexto de la vida de Jesús y los grupos e instituciones judías, hay algunos que la aceptan, por ejemplo los fariseos, y los saduceos no aceptan las ideas de la resurrección. Por eso está una de esas discusiones en los evangelios. Pero la gran afirmación y la, pues de cierta forma novedad, aunque ya hay algunas ideas en los grupos judíos, va a ser la resurrección y esa perspectiva de eternidad que Jesús también viene a ofrecer. Por eso es un tema que acá va a generar inquietud porque no está tan difundida. Y acá en estos contextos también griegos. Hay una segunda parte que es el discurso, lo que se da al acontecimiento en el Areópago. Entonces dice, un día lo tomaron consigo y lo llevaron al Areópago. Una vez allí le preguntaron, ¿podemos saber cuál es esa nueva doctrina que tú expones? Es que te oímos decir cosas extrañas y querríamos saber qué significan. Todos los atenienses y los forasteros que residían allí solo sabían pasar el tiempo contando o oyendo la última novedad. Pablo, de pie en medio del Areópago, comenzó así. Es este lugar apartado donde les gusta escuchar esas novedades. Dice, atenienses, veo que vosotros sois por todos los conceptos los más respetuosos de la divinidad, pues al pasar y contemplar vuestros monumentos sagrados he encontrado también un altar en el que estaba grabada esta inscripción, al Dios desconocido. Pues bien, vengo a anunciaros lo que adoráis sin conocer, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en santuarios fabricados por hombres, por mano de hombres, ni es servido por manos humanas, como si de algo estuviera necesitado. Él que a todos da la vida, el aliento y demás cosas, Él creó de un solo principio todo el linaje humano,
para que habitase sobre toda la tierra y fijó los tiempos determinados y los límites del lugar donde habían de habitar, con el fin de que buscasen a la divinidad, para ver si a tientas lo buscaban y la hallaban. Pero no pensemos que se encuentra lejos de cada uno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y existimos, como han dicho algunos de nosotros, porque somos también de su linaje, y si somos pues del linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea algo semejante al oro, la plata o la piedra, modelados por el arte y el ingenio humanos. Dios, pues, pasando por alto los tiempos de la ignorancia, anuncia ahora a los hombres que todos y en todas partes deben convertirse, porque ha fijado el día en que va a juzgar el mundo según su justicia por medio del hombre que ha destinado y del que ha dado garantía ante todos al resucitarlo de entre los muertos. Al oír que mencionaba la resurrección de los muertos, algunos se burlaron de él y otros dijeron, sobre esto ya te oiremos otra vez. Entonces Pablo los dejó allí y se marchó. Pero algunas personas se adhirieron a él y creyeron, entre ellos Dionisio, Areópagita, una mujer llamada Damaris y algunos otros junto a ellos. Entonces vemos que actúa en este lugar, un poco retomando lo que finalizábamos discutiendo en la clase anterior, pues adaptándose a las circunstancias en las que se encuentra en este Areópago. Entonces encuentra esta estatua al Dios desconocido, habla en términos de un Dios creador y proveedor del mundo, que ha creado al hombre para habitar toda la tierra y buscarlo a él. Cita textos de poetas griegos y finalmente cierra el texto con la resurrección, que pues vemos que la reacción frente a este discurso que él ofrece, algunos pues va a ser negativa, lo rechazan, pero otros se convierten y entre ellos pues se presentan Damaris y Dionisio. Y esta experiencia que tiene Pablo en un contexto de paganos con el reto que implica. Miren cómo Pablo se enfrenta a un público que es difícil y que asume una tarea que para muchos pues sería un gran reto. Ir a discutir con personas que tienen posturas completamente distintas a la de él, pero él hace una apuesta. Y miren el lenguaje que utiliza y comparémoslo frente al otro. A los judíos pues les puede hablar desde sus categorías, utiliza la historia del pueblo de Israel, los grandes personajes dentro del judaísmo, habla de lo que hizo Jesús en Galilea, de su ministerio. Ahí vemos ese primer querigma que utiliza para los que son judíos. Pero frente a los paganos tiene que adaptar su lenguaje para que sea más comprensible para ellos. Poco a poco llegará ese anuncio mucho más específico de lo que significa la acogida de Jesús, pero en un primer momento lo que hace es esa adaptación. Y podríamos preguntarnos, ¿será que fue un fracaso? O sea, porque se nota la tensión, que en los dos momentos, tanto en el Ágora como en el Areópago, hay burlas, hay cuestionamientos, hay rechazos, y podríase uno imaginar que Pablo sintió que fracasó en esa experiencia. Pero este aparente fracaso hace parte de la evangelización. Miren cómo él toma un riesgo, ir a un lugar muy distinto a quien es él, a su forma de ver la vida y a Dios, pero él hace esa apuesta y la pregunta sería, ¿se abandona después del fracaso? Pues en este caso no. Él se da cuenta que esa predicación que él hace tiene una opción libre de dar respuesta, porque el plan de Dios es así. Así se conviertan pocos. Nosotros pues tenemos que aceptar esa idea que Dios ama con libertad. Su forma de amar es libre. Y en esa libertad algunos lo van a coger y otros pues no. Y nosotros tenemos que estar pues preparados para enfrentar eso. La iglesia siempre debe hacer ese esfuerzo de sembrar. Si siempre es regar esa semilla
y entender que a veces, como le pasó a Pablo, pues puede existir un rechazo por parte de quienes nos escuchan. Y este texto que es tan significativo en este relato dice, porque en él vivimos, nos movemos y existimos. Y esa es su motivación, la centralidad de ese esfuerzo que él hace. Y vemos cómo pues, hay muchos que sí, yo sí les invito que muchas veces que uno hace ese esfuerzo de evangelizar, que organiza algún tipo de evento, fijemos la atención en esos que sí están dispuestos, en esos que sí logran escuchar, porque de esos pocos, como Máximo lo comparte en el chat, tenemos a Lidia, Damaris, Dionisio, o sea, como algunos a partir de eso van a empezar a hacer el anuncio. Ese es el ánimo cuando Y hay en uno, algunas oportunidades, pues puede que el mensaje no sea acogido, pero así sean unos pocos los que lo escuchen y perseveren en ese camino de discipulado, pues bueno, hemos hecho la tarea. Y tenemos ahora entonces en perspectiva el tercer viaje de Pablo, que surge también desde Antioquía, ya estamos en el año 54. Se narra en los capítulos 18, versículo 23 al 19, 20. Éfeso va a ser un centro desde donde Pablo va a permanecer y de allí va a ir hacia otros territorios. Este viaje tiene como ya esa como particularidad que es la residencia o la permanencia en una de estas ciudades y allí hace viajes a Macedonia, a Corinto. Y es desde Éfeso donde escribe y envía las cartas a Gálatas. La primera carta a los Corintios y pues hay como algunas inquietudes y allí también escribe la de Filipenses. Tiene colaboradores que evangelizan y que son enviados por él, o sea, ya hay otros que le acompañan en esa tarea de evangelización. Y es allí donde organiza esa colecta en favor de los pobres de Jerusalén. Ya, esa tarea que miren la continuidad frente a lo que ha sucedido previamente con las diferencias que se presentan entre los de Jerusalén y los de Antioquía y ahora pues el que representa todas esas comunidades de misión, pero sigue velando por ellos. Sí, sigue teniéndolos presentes y en medio de esa unidad que es Jesús, está pensando en aquellos que están viviendo unas situaciones muy difíciles en Jerusalén y hace esas colectas para enviar allí a esa iglesia madre que sigue reconociendo, aún después pues, de estos conflictos que vivieron. Y pasa el invierno del año 57 al 68 en Corinto y allí escribe la carta a los romanos. Entonces vemos que este tercer viaje es quizás el más fecundo en la escritura de estas cartas que tenemos en el Nuevo Testamento. Allí entonces tenemos a Pablo en Éfeso, donde estuvo entre 2 y 3 años. Se da ese encuentro con los discípulos de Juan Bautista que mencionábamos en la clase anterior, en la que es consciente que hay esos seguidores que todavía hacen alusión al bautismo de Juan, pero que él les invita ahora a conocer el bautismo del Espíritu a través de la experiencia de Jesús resucitado, porque pues sí hay una diferencia en esa enseñanza que originalmente tuvo Juan Bautista y la que vino a hacer Jesús. Aquí ya empezamos a notar esa ruptura con la sinagoga. Miremos cómo en el primer viaje el espacio que se convierte de divulgación para él son las sinagogas de los judíos, donde va a encontrar que algunos acogen ese mensaje, pero ya aquí empieza a existir esa ruptura, donde ya no va a ser ese espacio donde se acoja la enseñanza, porque pues es la experiencia que van a vivir frente a los que no van a aceptar a Jesús como Mesías. Y también van a haber algunas inquietudes
porque pues van a confundirse las cosas que él está haciendo con ese sincretismo pagano. Dentro de la religión grecorromana existía pues muchas experiencias de magia, de diferentes reuniones. El sincretismo tiene que ver como que toma de distintas fuentes y experiencias religiosas y arman una como a su acomodo, y él se va a enfrentar a eso, a que lo confundan con esas otras prácticas. Pero es aquí, en este tercer viaje, en el que se menciona que cuando estas cosas se cumplieron, Pablo propuso en su espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después de que haya estado en Jerusalén, me será preciso ver también a Roma. Entonces, él tiene esa intención de regresar otra vez a Jerusalén, y después su intención es ir a Roma, que va a llegar, pero en unas condiciones pues que tal vez no eran las que se esperaba. Finalmente lo logra, pero en una condición de prisionero. Entonces, geográficamente, este viaje inicia, como decíamos, y tiene como centro Éfeso, va de regreso a Jerusalén, luego va a Macedonia y a Grecia, va a Tróade y luego hace un discurso ante los ancianos de Éfeso. Vuelve entonces como a Éfeso, que es como la ciudad central, donde va a hacer toda como la ejecución de sus planes en ese momento. Lo querían matar en su regreso a Jerusalén, y por eso mejor regresó por tierra de nuevo a Filipos, y de ahí en barco, costeando el mar, visitó Tiro, Cesarea y Jerusalén, donde fue apresado. Entonces vemos que esa evolución que está teniendo Pablo desde una perspectiva primero al interior del judaísmo, luego esa apertura hacia los gentiles, y miren cómo su visión va a ir cambiando a una perspectiva más pastoral en esa comunidad de Éfeso que va a ser tan importante para él. Y este entonces va a ser ese tercer gran discurso. Miren la evolución que él tiene, ese progreso que va teniendo en su liderazgo, y una visión también más pastoral. Después de que hace esos grandes anuncios, empieza a escribir más eh, las cartas, empieza a tener un perfil más pastoral, que es evangelista que se va a todos esos territorios. Ahora tiene ese interés por velar por esas comunidades y empieza a hacer un discurso eclesial, es un discurso ya de despedida, donde tiene unas preocupaciones muy puntuales, ya va cambiando lo que es su primera preocupación. Entonces, alguien, si quiere, por favor, ayudarnos con la lectura en Hechos 20, de el versículo 17 ahí en adelante, en donde vamos distinguiendo esos matices, desde el primer discurso a los judíos, de un intento de presentar a Jesús como Mesías, frente a los paganos, adaptándose a las que ellos pueden escuchar y entendiendo que algunos lo acogen y otros no, y ahora ya desde un papel, digamos, en la madurez de su experiencia en su ministerio, donde tiene otras preocupaciones e intereses. Entonces, ¿quién nos ayuda, por favor, leyendo Hechos 20? Correcto. Gracias, Máximo. Estando en la ciudad de Mileto, Pablo mandó a llamar a los líderes de la iglesia de Éfeso para hablar con ellos. Cuando llegaron les dijo, ustedes saben muy bien cómo me he portado desde el primer día que llegué a la provincia de Asia. Aunque he sufrido mucho por los problemas que me han causado algunos judíos, con toda humildad he cumplido con lo que el Señor Jesús me ha ordenado. Nunca he dejado de anunciarles a ustedes todas las cosas que les ayudarían a vivir mejor, ni de enseñarles en las calles y en sus casas. A los judíos, a los que no son judíos, les he dicho que le pidan perdón a Dios y crean en nuestro Señor Jesucristo. Ahora debo ir a Jerusalén, pues el Espíritu Santo me lo ordena. No sé lo que va a pasar allá. A donde quiera que voy, el Espíritu Santo me dice que en Jerusalén
van a meterme a la cárcel y que van a maltratarme mucho. No me preocupa si tengo que morir. Lo que sí quiero es tener la satisfacción de haber anunciado la buena noticia del amor de Dios como me lo ordenó el Señor Jesús. Estoy seguro de que no volverá a verme ninguno de ustedes a los que he anunciado el mensaje del reino de Dios. Por eso quiero decirles que no me siento responsable por ninguno de ustedes, pues ya les he anunciado los planes de Dios, no les he ocultado nada. Ustedes deben cuidarse de a sí mismos y cuidar a los miembros de la iglesia de Dios. Recuerden que el Espíritu Santo los puso como líderes de la iglesia para que cuiden a todos los que Dios salvó por medio de la sangre de su propio Hijo. Cuando yo muera, vendrán otros que, como si fueran lobos feroces, atacarán a todos los de la iglesia. También algunos, que ahora son seguidores de Jesús, comenzarán a enseñarles mentiras para que todos en la iglesia los sigan y los obedezcan. Por eso, tengan mucho cuidado, recuerden los consejos que les he dado durante 3 años, a pesar de tantos problemas y dificultades. Ahora le pido a Dios que los cuide con mucho amor. Su amoroso mensaje puede ayudarles a ser cada día mejores. Si lo obedecen, Dios cumplirá las promesas que ha hecho a todos los que ha elegido para ser su pueblo. Nunca he querido que me den dinero ni ropa. Ustedes bien saben que con mis propias manos he trabajado para conseguir todo lo que mis ayudantes y yo hemos necesitado para vivir. Les he enseñado que deben trabajar y ayudar a los que nada tienen. Recuerden lo que nos dijo el Señor Jesús. Dios bendice más al que da que al que recibe. Cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló con todos los líderes y oró por ellos. Todos comenzaron a llorar y abrazaron y besaron a Pablo. Estaban muy tristes porque Pablo les había dicho que jamás lo volverían a ver. Después, todos acompañaron a Pablo hasta el barco. Muchas gracias, Maxi. Miren las palabras que salen de un líder que siente la satisfacción del deber cumplido. Si él hizo lo que tenía que hacer con esa comunidad, él realizó las misiones que se le encomendaron en la tarea y ya tiene esa conciencia de que el trabajo está hecho. Me parece un texto tan bonito para nosotros, que nos anime a seguir en esta tarea del discipulado y lo que conlleva, entendiendo que un día podemos decir eso, sí, que Él pasó por todo, por pruebas, por dificultades, que no omitió nada y que en todo el tiempo lo que hizo fue perseverar en esa experiencia de transmitir y vivir en sí mismo la fe en Jesús. Y nos narra ese presente, sí, el presente que él en él está, y es que él está experimentando muchas pruebas como parte de esa misión, pero tiene la certeza de que el Espíritu le guarda. Dice, pero yo no considero mi vida digna de estima con tal que lleve a término mi carrera y el ministerio que he recibido del Señor Jesús. Anunciar el Evangelio, la buena noticia de la gracia de Dios. Y él siente que lo ha hecho y que su presente es que ha cumplido con lo que se le encargó. Respecto al pasado, miren cómo va hacia atrás y dice, soy consciente de que no volverán a verme. Por esto les aseguro, me siento libre de culpa respecto a ustedes. Es interesante que uno pueda en un momento de la vida decir, hice todo lo que pude. Em, el miedo no me impidió anunciarles todo el designio de Dios y todas esas instrucciones que empiezan a partir de ese momento desde una perspectiva más pastoral. Entonces, son las instrucciones respecto al rebaño: vigilen, cuiden, pastoreen, o sea, no pierdan eso que hasta el momento han logrado desde el anuncio que se les hizo. Tengan conciencia de esos peligros,
tanto externos como internos, que nuestra dolorosa realidad dice, se introducirán entre ustedes lobos feroces que no escatimarán medios para atacar al rebaño. También entre ustedes mismos aparecerán algunos propagando falsedades para arrastrar tras de sí a los discípulos. Esa realidad de las amenazas externas e internas que tiene la experiencia de la vida comunitaria. Pero él dice que pues ha trabajado y no siente tampoco que todo lo que ha hecho durante esos 3 años, hasta con lágrimas lo ha hecho, los encomienda a la gracia de Dios, entendiendo que el trabajo que él ha hecho no ha sido con un interés económico, que esa no ha sido su motivación, cosa que hoy también nos habla mucho desde la experiencia eclesial. ¿Cuál es la motivación? Pablo acá cierra diciendo, ¿no? Ustedes saben que estas manos, de sus manos proveyeron a sus necesidades y a las de sus compañeros. No fue una codicia, un interés económico lo que lo llevó a ejercer ese llamado y ese ministerio, y termina orando con todos ellos. Este es el líder que ha hecho la tarea y sabe que ya no puede hacer presencia en esa comunidad. También miren una enseñanza sobre el delegar, el confiar a otros, la tarea que en un momento se ha emprendido, sentir esa certeza, esa seguridad de las enseñanzas que se han transmitido, pero es el momento de ya partir y continuar con el dolor y la aflicción que para ellos supone esa despedida, pero pues la necesaria continuidad de la misión que no puede detenerse allí, sino que él tiene otra y ya deja una comunidad madura que tiene que continuar y les hace pues ese encargo de vigilar. Y en ese momento entonces dice que Pablo se siente como encadenado por el Espíritu, y sus amigos le advierten que no vaya porque es que en Jerusalén va a tener una dificultad, pero la decisión va a ser inquebrantable. Dice, yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino a morir también en Jerusalén por el nombre del Señor. Hay ese ambiente de fe, oración, pero ya él sabe que no, donde va a ir va a tener unas resistencias. Y por eso, bueno, él no puede regresar a esa comunidad de Antioquía como pensaba para terminar su tercer viaje, sino que va a ser apresado allí en el templo de Jerusalén. En este tercer viaje se va concretando y miren que a la luz pues, de la experiencia cristiana, lo que ha significado esa tarea, esos 3 discursos que marcan los puntos importantes de la enseñanza de Pablo, y la que lo va a conducir ahora finalmente a lo que va a suceder en Jerusalén. Entonces ya nos vamos a situar como en el desenlace que tiene la vida de Pablo, porque este que era el lugar privilegiado del plan de salvación para los hombres, donde todo inició, em, está preocupado y con graves presentimientos porque hay distintas experiencias con su llegada, si no todos lo acogen igual. Algunos se alegran, como especialmente los judíos helenistas, los que decimos que son judíos, pero de habla griega, que habían estado seguramente en la diáspora, pero vuelven a Jerusalén. Y dice que hay otros que son distantes, especialmente pues los que son de origen de habla aramea, los que están allí y siguen con las prácticas al interior del judaísmo. Él tiene una gran colecta que lleva allá a la ciudad de Jerusalén, pero eso no causa gran impacto. O sea, tiene esa buena intención de atender esas necesidades de los más pobres, pero en lo que se nos narra en estos capítulos 21 y 22 de Hechos, pues no es como muy significativo para la iglesia de Jerusalén este gesto que tiene Pablo al pensar en ellos. Y a los pocos días de llegar a Jerusalén es arrestado en el templo y pide a ese comandante romano que lo deje hablar al pueblo y se le concede.
más que hacer una defensa personal, va a ser una defensa de esa misión que se desarrollan los gentiles. O sea, pasa toda esta experiencia que vimos la clase anterior en la Asamblea de Jerusalén, donde se supone que se empiezan a establecer esos acuerdos con esos que habitan allí, pero el judaísmo en general no lo acoge, no les incomoda eso que está realizando, ese anuncio que se le hace a los gentiles, y está esta declaración que constituye una provocación inaceptable para los judíos, quienes con gritos y gestos piden la muerte de Pablo y que los romanos lo ejecuten. Pablo entonces se defiende ante las autoridades judías y también romanas y es encarcelado finalmente en Cesarea Marítima, que es lo que se nos narra en los capítulos 21 al 23. Miren que se hace cierto paralelo entre lo que vive Jesús y la vida de Pablo, ¿sí? Él está viviendo también esta experiencia de un primer momento ministerial que tiene acogida, que lo reciben, que funda comunidades, que el mensaje se extiende, pero vuelve a ser Jerusalén el centro donde se rechaza ese mensaje y donde se hace esa resistencia que lleva finalmente a un proceso o a un juicio que se va a realizar. Entonces, hay un paralelismo que se hace en los textos desde Jesús y Pablo. Estuvo entonces 2 años detenido en Cesarea Marítima, donde acuden los judíos y que pues son motivos religiosos y políticos. Y Pablo empieza a hacer una defensa ante el procurador. Dice que después de nuevo se enfrentó a las autoridades romanas y finalmente Pablo apela al emperador y es conducido a Roma en un largo y dramático viaje que también se nos narra en el texto como sí, esos diarios de viaje con todas las calamidades que ellos experimentan. Aquí en el capítulo 24 de Hechos nos narra cómo él enfrenta esas acusaciones que está viviendo por parte de los judíos. Y de nuevo, esto que es un conflicto que no termina. Miren cómo la historia sigue transitando alrededor de lo que ocurre por esas dificultades que tiene esa apertura. Decimos y lo veíamos en la comparación que hacíamos con la iglesia de Jerusalén y Antioquía, que se intenta llegar a ciertos acuerdos, pero que eso de nuevo vuelve a salir a la luz por la resistencia que hay a esa novedad que es Jesús para ellos. Entonces, bueno, leamos ahí, que lo tengo en la pantalla. Hechos capítulo 24 dice, tú mismo lo puedes comprobar. No hace más de 12 días que yo subí a Jerusalén en peregrinación y ni en el templo, ni en las sinagogas, ni por la ciudad me han encontrado discutiendo con nadie ni alborotando a la gente, ni pueden tampoco comprobarte las cosas que de ahora me acusan. Al cabo de muchos años he venido a traer limosnas a los de mi nación y a presentar ofrendas. Y me encontraron realizando estas ofrendas en el templo después de haberme purificado, y no entré tumulto de gente. Y fueron algunos judíos de Asia, que son los que debieran presentarse ante ti y acusarme si es que tienen algo contra mí, o si no, que digan estos mismos qué crimen hallaron en mí cuando comparecí ante el Sanedrín, a no ser este solo grito que yo lancé estando en medio de ellos. Yo soy juzgado hoy por vosotros a causa de la resurrección de los muertos. ¿Cómo va a girar todo en torno a esa afirmación que va a hacer de la resurrección por la incomprensión que se tiene de esta experiencia que les insistí hace un momento? Es la novedad que presenta Jesús, esta perspectiva de la resurrección que para muchos pues va a ser un signo de contradicción. Y llega entonces de nuevo un procurador que invita a Pablo a ser juzgado en Jerusalén, pero Pablo no acepta porque sabe que los judíos han preparado una emboscada para matarle por el camino y se ve obligado pues a apelar al tribunal de César en Roma. Entonces es alrededor del año 60 y va Pablo ya camino a Roma
en este tránsito que hace, después de un viaje con muchas dificultades, convoca a la comunidad judía a la que le va a explicar su situación. Y dice que una vez reunidos les dijo: hermanos, yo sin haber, perdón, hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de los padres, fui apresado en Jerusalén y entregado en manos de los romanos, que después de haberme interrogado querían dejarme en libertad porque no había en mí ningún motivo de muerte. Pero como los judíos se oponían, me vi forzado a apelar al César sin pretender con eso acusar a los de mi nación. Por este motivo os llamé para veros y hablaros, pues precisamente por la esperanza de Israel llevo yo estas cadenas. O sea, él sigue teniendo en su corazón ese deseo de que el mensaje sea escuchado entre los judíos también, y obviamente ya hemos visto entre los gentiles, pero es esa esperanza que lo ha llevado a vivir toda esta experiencia de dolor y sufrimiento por comunicar este mensaje que pues va a ser rechazado en muchos momentos. Después de 2 años, en el año 62, Pablo fue liberado y posiblemente, según el testimonio de Clemente Romano en la carta enviada a los Corintios, estuvo en España como lo había anunciado. De eso hay varias como opiniones o posturas de hasta dónde pudo él haber llegado. Pero al regreso fue acusado nuevamente y apresado y espera ya una muerte inminente, que no lo da el testimonio. Es la segunda carta a Timoteo. Dice: yo estoy a punto de ser derramado en libación y el momento de mi partida es inminente. He competido en la noble competición, he llegado a la meta en la carrera, he conservado la fe y desde ahora me aguarda la corona de la justicia que aquel día me entregará el Señor, el justo juez. Y no solamente a mí, sino también a los que hayan esperado con amor su manifestación. Miren cómo Hechos, que es el que nos hace esta síntesis de la vida de Pablo, nos va mostrando paso a paso cómo él se va ajustando a esto que significa el ser misionero, el ser discípulo, el apostar por ese mensaje de Jesús, y termina sus días en Roma. El libro de Hechos nos cierra hablando solo de su predicación. Es el libro que nace como para mostrar esa obra evangelizadora de la iglesia. Concluye mostrando la fuerza de este evangelio, pero en medio de toda la adversidad y de las resistencias que se siguen presentando. O sea, sigue siendo ese conflicto el que lleva a Pablo finalmente a toda esta condición de prisionero. Y aún en medio de la dificultad, la palabra llega a Roma, llega hasta los confines de la tierra, que era lo que se había propuesto desde el inicio, con el Espíritu Santo haciendo ese anuncio a ese pequeño grupo de hombres y mujeres, pero que lo que se nos va narrando capítulo a capítulo es que poco a poco se va cumpliendo con las tensiones y las dificultades, pero el plan se cumple. La invitación y es que nosotros podamos hacer conciencia, porque pareciera que Hechos no nos termina de contar la historia, si nos narra de lo que ocurre ahí al final con Pablo en Roma, pero es un final abierto, es un final que no nos concluye lo que sucedió allí, porque la invitación desde el inicio era que el mensaje se anunciara hasta los confines de la tierra. Y pues lo que el texto, cuando no pone un final, cuando no hay algo que cierre, ese final abierto es una invitación al lector para que nosotros sigamos haciendo esa tarea y sigamos expandiendo ese mensaje como se nos propuso, pues a todo pueblo y toda nación. Unos confines que muchas veces los tenemos muy cerca, ¿sí? Basta mirar a nuestro alrededor. El evangelio, pues que nos llegó gracias a esta misión, sigue necesitando mensajeros para alcanzar nuevos corazones. Y la pregunta es si estaremos dispuestos a embarcarnos en este viaje. Entonces, quisiera preguntarle si
animarlos a participar a la luz de lo que hemos evidenciado en este progreso y madurez del ministerio de Pablo. Si nosotros pues también nos sentimos identificados con esa tarea que se nos encomienda, de cómo él fue evolucionando en esa madurez en cada uno de los territorios que iba compartiendo y al final ver su actitud tan pastoral, tan cercana, enfrentando lo que tiene que enfrentar sin hacerle como resistencia a lo que significaba el desenlace en la vida en Jerusalén. Entonces quisieras escucharlos, se identifican, se sienten también dispuestos a embarcarse en este viaje que les inspira pues la vida de Pablo en esta tarea que ahora ustedes y yo tenemos. Entonces, quien quisiera comentar, participar. Como si Maestra, él te escuchamos. mm, pues sí, sí se ve muy retador si yo me quisiera comparar con Pablo, ¿no? Por por todos los viajes que hizo, ¿no? Queriendo expander el evangelio. Eh, He escuchado dentro de la iglesia cuando dicen el llamado a ser misioneros y luego dicen el llamado de que todos somos misioneros. Como se me figura a mí como que pues como muchos no levantaron la mano para ser misioneros, pues mejor que todos seamos misioneros, ¿no? Y que comencemos mejor aquí, pues como usted dice, aquí alrededor. Por ejemplo, yo tengo Ujú, vecinos, tengo compañeros de trabajo y, y una persona que estoy así, pues nada más en oración, pues, no convivo mucho con ella, pero es un político y nada más estoy orando por él y pocas veces lo abordo. No lo he podido abordar como si abordara a un vecino o a un compañero de trabajo. Le ujú. quiero hacer una pregunta, maestra. Te escuchamos, El, así. en el caso de Pablo, que él, él se expandió mucho en territorio para llevar el Evangelio de Jesús. ¿A qué se debe que, que la figura de Pablo es muy relevante dentro del Nuevo Testamento y y no se menciona más o no se tuvieron más escritos de los otros apóstoles? Por ejemplo, Felipe, no me acuerdo si Felipe fue el que se menciona en Etíope, ¿verdad? Con el etíope, ¿sí, Ujú. verdad? Entonces, Felipe, por ejemplo, no tuvo tanta trayectoria, o bueno, no se quedó registrada tanta trayectoria como la de Pablo. Mi pregunta ¿es, fue un factor determinante la preparación de Pablo para poderse expander tanto? ¿O o la misma educación que tuvieron los primeros apóstoles fue enfocada para cierto sector? Yo creo que sí, el perfil que tiene Pablo, que es judío, que tiene la formación en la ley, que es tan celoso en un principio y que después vive esta experiencia de transformación, pero él es judío, Pablo de Tarso, no es de Jerusalén ni se forma, bueno, se forma con los rabinos de Jerusalén, pero su experiencia parte de un judaísmo en la diáspora, en el exterior. Cuando se estudia la vida de Pablo y por ahí algunos están pidiendo bibliografía, igual van a estudiar las cartas paulinas y yo creo que la van a tener, pero yo también les puedo compartir de esos detalles porque él es un personaje muy interesante eh, por esa pasión, ese compromiso y los múltiples testimonios que tú mencionas que tenemos en los textos. Entonces sí se habla y yo de como su origen griego, porque es de Tarso, pero la formación judía hace que en él se articulen esos dos aspectos que van a ser fundamentales para la difusión del cristianismo en las primeras comunidades, porque tiene además del idioma
la posibilidad de comprender la cultura y estos otros ambientes. Ahorita cuando les hablaba que del discurso en el Areópago, o sea, el por qué se sintió capaz de ir a ese lugar, porque su formación le daba esa seguridad, su historia de vida. Pero ahí quiero hacer un paréntesis en relación a nosotros, y es que yo sí creo que nosotros hemos tenido una historia de vida con muchas experiencias que a veces nosotros decimos, ¿y eso sí, para qué? ¿Por qué yo hice esto? ¿Por qué me pasó tal circunstancia? ¿Por qué estudié tal cosa? Pero hay un momento en el que Dios conecta esos puntos, que su formación en un aspecto, que lo que un día le sucedió, sí va a ser el recurso que Dios va a utilizar para disponer para la misión y que tenga el impacto que puede llegar a tener. En nuestras historias de vida, cuando Dios conecta todo eso, va a dar un fruto, como le pasó a Pablo, un judío que nace en la Se le bajó el diáspora, pero audio, fue maestra. formado. ¿Se me fue el audio? O sea, se bajó su voz, su volumen se le bajó. Ujú. Ay, Dios. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Ahora sí. Ah, listo. Ay, no sé qué pasó. Em, Entonces, esas distintas experiencias que él tiene conjugan perfectamente para que un día tenga ese impacto. Otros quizás no, porque de Pablo que tenemos estas cartas que él escribe para mantener la vida pastoral o ese ambiente pastoral con las comunidades que él ha visitado. Incluso se me decía que cuando él escribe a Roma, él todavía no ha conocido esa comunidad, pero ya sabe de ellos a través de los otros misioneros y por eso decide escribir ese texto. Entonces vemos que trascienden sus escritos porque se conjuga lo que él ha vivido, esos puntos en su historia de vida que sirven para la evangelización. Tal vez otros no. Bueno, tenemos en las cartas o en las epístolas de Santiago, la de Santiago puede que no haya sido escrita directamente por este líder que hablamos en la Asamblea de Jerusalén, pero sí de su teología, porque es una carta muy dirigida a un ambiente judío en un tema muy particular, que es una comunidad muy pobre en la que se nos va a decir pues la relación entre la fe y las obras, que bueno, ustedes ahí lo verán. Pero después también estas cartas de Pedro que tampoco pueden ser propiamente de él, pero que la teología está detrás. Entonces, sí hay impresas teologías de estos grandes líderes en los otros textos que tenemos del Nuevo Testamento, por ejemplo, el Evangelio de Marcos, que tiene una relación entre, sí, pues hoy en día se relaciona más que la teología paulina está muy cercana a lo que se desarrolla en este Evangelio, que aunque no quedan esos textos por escrito, pues exactamente, pero sí su teología y sus enseñanzas están inmersas en las comunidades en las que se den presente. La de Antioquía, que hoy hablamos mucho, se relaciona con el Evangelio de Mateo. Al parecer el Evangelio de Mateo surge en medio de esa comunidad. Entonces, sí, hay textos pues que van a surgir, pero indudablemente que Pablo es una muy buena conjugación de aspectos para que tenga el impacto que tuvo y pues que trascendió. Y de todas formas, hoy comprendemos que lo que tenemos en el texto bíblico es lo suficiente para nuestra salvación. Entonces, pues quedó por escrito lo que era necesario, lo que era suficiente para que nosotros podamos comprender ese mensaje del Señor. Tomás, Bueno, bien, viendo, este es un viaje que hemos emprendido que nos toca pasar por situaciones bastante, a veces complejas. sí, Yo recuerdo que una vez llegamos a un pueblecito, íbamos un grupo de muchachos, creo que éramos como 14, íbamos de casa en casa por la calle, y recuerdo que salió un señor con un machete que nos iba a dar con un machete porque no quería que le predicáramos la palabra. Entonces, son experiencias que uno va viviendo, ¿no? En cierto lugar también me tocó ser líder en esa zona y había una señora que a varios líderes les había echado orín. ay Dios,
Entonces, y así le voy a contar una cantidad de cosas que de pronto uno, pero bueno, de todas maneras uno lo disfruta porque Pablo dijo, de cierto modo, dijo que esto que estamos viviendo ahora no es comparado con la gloria venidera que se ha de manifestar en nosotros. Entonces, esto es momentáneo, pero tenemos una finalidad que es llegar al cielo. Entonces, de todas maneras, hay algunos que lo aceptan, otros que no, pero esta es la predicación del Evangelio. Y Ujú, Pablo tenía también una ventaja, él era ciudadano romano, él se podía ujú. mover fácilmente dentro del imperio. Entonces era una ventaja, por algo Dios lo llamó con esa capacidad, porque Dios es el que llama y Dios es el que capacita. Dependiendo para qué obra lo estás llamando, Dios es el que llama, lo capacita y después lo envía. Entonces, Él es el que hace esa obra completa en uno. Así es. Y se convierte en un modelo a la luz, pues primero es Jesús, en donde vemos lo que implica el anuncio del reino y las consecuencias que puede tener, como nos comparte Tomás, pues a veces tan desafiantes. Em, pero también es cada uno de estos discípulos, pues nos muestra los retos y cómo ellos lo enfrentaron. Por aquí nos pregunta Blanca si se conoce el estado civil. Pues tenemos como por algunos textos de las cartas que Pablo no se casó, pero no, sí, Pablo se casó. Pablo probablemente no, pero no porque estuviera como en desacuerdo con el matrimonio, sino porque pues pareciera que no quiso, que esa es una manera como ve su vocación personal y ser fiel a ella, como esa opción que hacen. Lo mismo, pues se puede hablar de Jesús, ¿sí? Es que hace una apuesta por el mensaje del reino y que lo esperado en ese momento en una sociedad patriarcal, donde el honor de la familia está en la continuidad de la labor que se realiza para el sostenimiento, porque necesitan pues para vivir, y el otro está en que pues se casen y tengan hijos, porque es lo que le va a dar la continuidad a ese clan familiar. Entonces, tanto en Jesús como en Pablo vemos esa opción, pero no como un rechazo, sino como pues un deseo de una dedicación a lo que les compete en los asuntos del reino, un deseo de estar completamente enfocados en la tarea que están desarrollando y que por eso entonces pues no vemos que pues tenga como el testimonio de que se haya casado. Entonces, de Pablo, em, pues tampoco lo consideramos que se haya casado. ¿Alguien más quisiera participar? ¿Algo más que quisieran comentar? ¿Con qué se quedan pues de esto que hemos venido compartiendo del libro de Hechos de los Apóstoles y de la obra lucana? Que si quieren también compartir algo de lo que han escuchado o visto en los videos que están en el chat, pues lo podríamos hacer en este momento, que si tienen dudas sobre Lucas o compartir su experiencia del estudio de esta obra lucana, pues lo podríamos hacer. David, Bueno, Dios les bendiga a todos. Eh, el aporte mío acerca de todo lo que estamos viendo y lo que puedo percibir es cómo el proceso de Dios se manifiesta en una persona, porque de ser perseguidor de la iglesia, el apóstol eh, pasa luego a convertirse y luego esa conversión pues pasa muchos años para llegar a ser ese misionero, ¿no? El que estamos hablando. Entonces veo que se cumple lo que la Biblia dice, que aunque el primer estado sea pequeño, el postrer va a ser mucho más grande. Y eso aplica, ¿no? Para la vida de cada uno de nosotros también en este tiempo. Muchas gracias, ese era mi aporte. muchas gracias, David, por compartirlo. La invitación es que sigamos en este
esfuerzo, yo sé que para todos lo es, de seguir profundizando en la teología de cada uno de estos libros. El pastor Arzate tiene la mano levantada, ¿quieres decir algo? Está el micrófono apagado. Yo creo que acá. mm, ¿Me ya está escucha? abierto el micrófono. Sí, ahora sí, Sí, te escuchamos. gracias a Dios que por primera vez puedo entrar. No sé qué Amén. pasa, ¿no? Aunque vivo acá donde está la madre de la tecnología no es muy amistosa conmigo. Ah, quiero compartir algo, pues estamos hablando, es un tema grande esta enseñanza. Yo me gozo de estar con ustedes, estoy aprendiendo. Ya tengo 74 años y tengo el deseo de aprender cada día más y más para servirle mejor al Señor. Solamente hacer el comentario de que yo me convertí por allá en el año 78 y fui instruido dentro de la iglesia solamente. Yo no sabía nada de teología, homilética, hermenéutica, nada de eso. Y el Señor me llamó a que saliera a la obra misionera, estando viviendo yo en California, a que saliera a México. Y quiero agregar esto, que yo tenía 6 de familia, la más grande tenía 11 años. Y así que 6 de familia, la mayorcita 11 años, mi esposa y yo éramos 8. Y quiero decir que no tenía nada de dinero. Yo vivía, como decimos en México, al día. Entonces, tengo que salir en el año 85 a México y por obediencia a Dios, salgo sin dinero y sin ningún apoyo a donde Dios me envió a esta obra, me estaba enviando. Pero para eso quiero decirles de que la palabra de Dios nos habla claramente y nos enseña, donde le dice Dios a sus discípulos, o sea, el Señor a sus discípulos, dice, no se muevan de Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo, el cual les dará poder, y de allí me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último rincón de la tierra, ¿no? Entonces yo ya había recibido el bautismo del Espíritu Santo, y con todas estas, ¿cómo le pudiera decir? Falta de preparación que yo tenía, yo salgo y Dios hace una obra, yo digo, grande a través de en mi vida y a través de mi vida. Ayudé a algunos pastores allá a establecer unas iglesias allá y regreso para atrás a California. Otra vez el Señor me trae para atrás y es cuando ya comienzo yo a irme preparando, ya a conocer más de teología y todo esto, y todavía me estoy preparando hoy día. Y veo cómo Dios ahora me ha estado usando de que estamos levantándose una obra en la India, en Kerala, India, en el sur de la India, y estoy trabajando en Colombia, en una ciudad que se llama Cali. Estoy ayudando, colaborando, y yo me gozo y miro cómo es cuando Dios te capacita, y aunque uno tiene muchas limitaciones, pero a través de la carrera, del trabajo, Dios le va enseñando y dando experiencia a uno, y uno va avanzando y va creciendo. Quiero terminar con esto. Cuando me metí a estudiar por primera vez teología, nos pusieron a dar testimonio y escuché que todos los que estaban estudiando para prepararse para servirle al Señor, y cosa buena. Y me toca a mí hablar y digo, yo estoy comenzando al revés. Todos se están preparando para servirle al Señor, y yo le he servido al Señor y ahora vengo a prepararme. Comencé diferente, Dios me usó diferente. Pero claro, estoy preparándome para servirle mejor al Señor, porque veo que Dios me está abriendo más puertas. Inclusive me están llamando a que dé una conferencia allí en Cali, Colombia, y quiero ser sincero, me siento incapacitado, y por eso me estoy preparando para tener más talento, más capacidad para poder seguir sirviéndole al Señor. Es lo que Ay, quería compartir gracias con por ustedes. compartirlo. Muchas gracias porque tú eres ese testimonio de ese Pablo que ha hecho el recorrido, que empezó como misionero, lo veíamos primero en su discurso a los judíos, luego a los gentiles, y que ya tu experiencia hace que hoy le puedas hablar a esos presbíteros de Éfeso como Pablo, acompañando, aconsejando, entendiendo que has hecho un camino. Entonces te agradecemos que nos lo compartas
Y yo te siento como, ¿recuerdan este relato de Josué y Caleb cuando iban a ir a la conquista y que Caleb ya había entrado en añitos, pero que decía que él tenía toda la fuerza por ir a hacer la tarea de la conquista de su tierra? Se nota el entusiasmo, la alegría y la fortaleza y la pasión, así que ánimo que va a salir muy bien esa conferencia en Cali. Por allá nos vemos en Cali, Dios mediante. Claro que sí. Ah, Y profesora. Norberto, te escuchamos. Sí, bendiciones nuevamente. Eh, es importante la preparación, ¿verdad? Hemos visto el libro de Hechos, como usted lo iba desglosando, los tres viajes misioneros, ¿verdad? Que hizo Pablo. Y ya en el capítulo 20 usted mencionó ya prácticamente termina la labor y empieza ya como un pastor, Pablo, ¿verdad? Ujú. Pero a un compañero que anteriormente participó preguntó por qué no tanto hay relevancia en personas como Felipe, que fue un evangelista, pero es que Pablo era un hombre, ¿verdad? Muy preparado, ¿verdad? Y Dios lo utilizó por eso, ¿va? Por eso es importante que nosotros nos preparemos si queremos llegar a hablarle a reyes, a presidentes, ¿verdad? Mucha gente importante que otros no pueden, ¿verdad? Si nosotros nos preparamos primeramente con la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque Dios es el que obra en uno, vamos a poder llegar a muchas personas, poder entender, comprender, ¿verdad? Porque de repente Dios nos puede mandar a lugares, ¿verdad? De diferentes costumbres, ¿verdad? Culturas y todo, ¿va? Y para eso tenemos que estar preparados. Y no nos tenemos que ir tan largo en nuestros países, por ejemplo, como Honduras. Nosotros acá vivimos en la parte norte, Puerto Cortés se llama acá, el puerto más importante de Centroamérica. En toda la zona del Atlántico están establecidos la cultura garífuna, por ejemplo, ¿verdad? Entonces hay que saber llegarle a esa gente, ¿verdad? Ahí, gracias a Dios, nosotros tenemos una obra, ¿verdad? También ahí con los garífunas y es muy interesante trabajar con ellos, ¿verdad? Y uno hacerse sentir que es parte de ellos para podérselo ganar, aunque el evangelio es el mismo, Cristo es el centro, ¿verdad? Eso no cambia, ¿verdad? Pero poder entender cómo llegar a ellos, ¿verdad? Y, entender su cultura para poderles presentar el plan del evangelio, la salvación, ¿verdad? Entonces Dios sabe por qué escogió a Pablo, un hombre, ¿verdad? Le dijo a Ananías, este hombre me es útil para llegar a reyes, ¿verdad? A gente importante, ¿verdad? Y es lo que estamos haciendo nosotros, aprendiendo para poder ser más eficaces para llevar esta palabra. Muchas gracias, maestra. Así es. Gracias, Norberto. Para finalizar la reflexión y la invita. Máximo quiere decir algo. Máximo, te escuchamos. Sí, solo un tiempito muy corto. Creo que la obra lucana y, y Pablo son el punto de inflexión para el cristianismo. Es la apertura a los gentiles y eso es lo maravilloso. Y los dos, Lucas y Pablo, están en el proceso para romper la estructura, sí, de la ley. ¿Sí? Y ponen a Jesús como el precursor de la ruptura de esa historia, ¿sí? ¿Por qué somos llamados hijos de Dios y no escogidos? Es porque Lucas y Pablo nos introducen con su propia vida, sus escritos de su propia vida, ¿sí? Entonces, ese es un punto. Creo que eso es lo más valioso de estos dos temas que hemos tratado en estas clases. Y el otro tema es la misión, el gran cometido. Si somos seguidores de Cristo, somos sus discípulos. Y tenemos que estar en esa dimensión. Nos pide Jesús que estemos en esa misma dimensión. Y por lo tanto, pero el primer gran comisión está en nuestros lugares. Primero, nuestra familia. Primero nosotros mismos. Luego nuestra familia. Luego nuestra sociedad, nuestra comunidad, nuestras iglesias. Y también cada quien en su perfeccionamiento, en su preparación, irá buscando qué es su sentir para salir y cumplir la gran comisión. Así es. Gracias, Máximo, porque sintetizaste la intención de estas dos sesiones que hemos tenido el día de hoy, con una invitación que quisiera hacer para cerrar este módulo y es, uno,
Sí, lo que hemos dicho, la necesidad de prepararnos, porque como dice Máximo, cuando emprendemos la tarea de anunciar, tenemos una responsabilidad. Y esa responsabilidad es transmitir una imagen de Dios. Y como veamos en la sesión anterior, la imagen de Dios que tenemos que transmitir es la que nos reveló Jesús. ¿Sí? Esa relación de Abba que él tuvo y que es nuestra tarea difundirla a otros desde Jesús. Entonces, siempre que la perspectiva sea ese volver a Jesús y esa responsabilidad en cómo y qué es lo que transmitimos. Por eso estamos acá estudiando estos diplomados para acercarnos más responsablemente a la Sagrada Escritura y asimismo después darla a conocer. Pero también así, un primer anuncio, o sea, la necesidad de la formación, también acoger lo que Hechos nos enseña y es la asistencia del Espíritu. Dependemos de lo que Él nos encarga. Entonces, a veces el pastor nos decía ahorita, primero hice la misión y después me formé. Esa fue su historia de vida, así fue su plan. Nosotros nos estamos formando, pero no podemos perder de vista que es también el espíritu el que nos impulsa a hacerlo y dependemos de él, como seguramente el espíritu lo asistió al pastor y a muchos de ustedes en las tareas que realizan. Entonces, no nos detengamos a estar listos porque nunca tendremos la preparación suficiente, sino que la idea es que vayamos haciendo la tarea y a la par este ejercicio de profundizar en la interpretación del texto bíblico y en la responsabilidad que tenemos. Entonces, muchas gracias. Discúlpenme, ha sido un placer estar con ustedes este tiempo. Espero que sigan y perseveren en su formación aquí en Sociedades Bíblicas. Y bueno, vamos dentro de esta semana a responder esas inquietudes que dejamos por ahí pendientes y las que puedan surgir. Entonces en el campus pues podemos ahí seguir en contacto. Leticia. Muchísimas gracias, profesora Lady, a nombre de las Sociedades Bíblicas Unidas, por enseñar este curso de la obra lucana. Les invitamos a los estudiantes que puedan ingresar a la plataforma. Recuerden que todo lo que viene a ser el Evangelio de Lucas, usted lo va a encontrar en el campus bíblico y hay grabaciones. Y bueno, retomando nuestro agradecimiento, muchas gracias. Gracias por su preparación, gracias por esta motivación que da a cada uno de los estudiantes con mucho amor, realmente, por enseñar estos mensajes de este libro y también por ampliar nuestras habilidades para que así podamos tener una interpretación y un análisis correcto del texto bíblico. Dios sea con usted, multiplicando sabiduría, inteligencia y todo lo que Dios ha propuesto desde la eternidad, que usted cumpla su propósito, sea hecho en usted y en su familia. Vamos a orar por usted, vamos a bendecir su vida. Voy a pedir que el pastor que ha contado su testimonio tan bonito y cómo es las formas tan diversas que Dios tiene, ¿verdad?, para obrar en nuestras vidas. Como él dijo, ¿no? Primero lo mandó al campo, ¿no? A hacer su labor pastoral y después a prepararse, pero no es otra cosa que afirmar lo que Dios ya le ha ido enseñando en lo oculto, en cada labor que él ha venido haciendo. Pastor Arzate, le pedimos que pueda orar por la profesora Lady y bendecir su vida. Adelante. Su micrófono.